Seguimos con el tercer tipo de célula especializada, que en este caso son los linfocitos T y los linfocitos B. Al finalizar a los linfocitos T y B, estudiaremos a las células NK, que también son linfocitos, pues de igual manera derivan de un progenitor linfoide. En este punto, ustedes ya saben que los linfocitos T y B son los principales mediadores de la inmunidad adaptativa y que son células que cumplen con funciones especializadas. Por su parte, las células NK son también linfocitos, pero son funcional y morfológicamente diferentes a los T y a los B. Son más grandotes y tienen una mayor cantidad de gránulos citoplasmáticos. La principal función de las células NK es la eliminación de células infectadas con virus o células tumorales durante la inmunidad innata. Empecemos entonces con linfocitos T y B. Los linfocitos T y B son las células más importantes del sistema inmunológico, ya que son las únicas capaces de distinguir entre antígenos diferentes, aunque esos antígenos sean muy similares entre sí, de tal manera que estas células ofrecen una respuesta específica o particular a cada antígeno y de hecho a cada epítope de un antígeno. También linfocitos T y B son las únicas capaces de recordar un encuentro previo con un antígeno, de tal manera que la segunda o subsecuentes veces que nos enfrentemos al mismo antígeno, la respuesta va a ser más rápida, va a ser más vigorosa y a eso se le llama memoria inmunológica. Los linfocitos en el cuerpo se organizan en clonas y ya sabemos que hay de 10 a la 9 a 10 a la 11 clonas diferentes. Eso significa que existe esa misma cantidad de receptores diferentes que pueden reconocer a la misma cantidad de epítopes diferentes. A eso se le llama diversidad, a la cantidad de receptores diferentes que existen. Entonces, los linfocitos definen las principales características de la inmunidad adaptativa, como son la especificidad, la diversidad y la generación de memoria inmunológica. Los linfocitos constituyen del 20 al 40% de los leucocitos. El número total de linfocitos en un adulto sano es de aproximadamente 5 por 10 a la 11. De esta cantidad total, el 2% aproximadamente se encuentra circulando en la sangre, el 10% se encuentra en la médula ósea, el 15% en los tejidos linfáticos mucosos de la vía digestiva y de la vía respiratoria, y el 65%, que es la mayoría de los linfocitos, se va a encontrar en los órganos linfoides secundarios, sobre todo en los ganglios linfáticos y en el vaso. La función de los linfocitos es potenciar los mecanismos participantes de la inmunidad innata mediante las citocinas que secretan o bien mediante los anticuerpos liberados por las células plasmáticas. Los linfocitos se generan en la médula ósea a partir de un precursor linfoide. Los linfocitos B se van a quedar en la médula ósea y ahí van a completar casi su proceso de maduración. Mientras que los linfocitos T van a salir inmaduros de la médula ósea y se van a dirigir al timo, donde van a completar su maduración. La maduración de los linfocitos T en el timo y de los linfocitos B en la médula ósea consiste básicamente en que estas células adquieran el receptor de superficie, es decir, el TCR o el BCR, que les va a permitir realizar su función, que inicialmente es el reconocimiento de los antígenos. Cuando los linfocitos logran por fin expresar un receptor funcional y ya se encuentran maduros o casi maduros en el caso de los linfocitos B en la médula ósea, van a salir de esos órganos y van a empezar a recircular e intercambiarse entre la sangre, la linfa y los tejidos. Esta capacidad que tienen los linfocitos para poder recircular o desplazarse entre la sangre, la linfa y los tejidos es de gran importancia para generar respuestas inmunológicas, porque de esta manera se asegura que los linfocitos se encuentren en los sitios en donde son útiles. Por ejemplo, los linfocitos vírgenes, los linfocitos efectores y los linfocitos de memoria tienen vías de recirculación
diferentes. Cada uno de estos tipos de linfocitos tiene una vía de recirculación preferida o favorita. Por ejemplo, en los órganos linfoides, como los ganglios o el vaso, se van a concentrar los antígenos que entran al organismo a través de la piel, a través del aparato digestivo o del aparato respiratorio. Bueno, pues cuando un linfocito es virgen, lo que quiere es reconocer antígeno. Entonces van a migrar a los lugares donde los antígenos son concentrados. ¿Para qué? Para que se inicien las respuestas inmunológicas adaptativas. Entonces, un linfocito virgen, su vía de recirculación favorita es ir a los ganglios linfáticos o al vaso, que son órganos linfoides secundarios, donde se concentran los antígenos. Cuando este linfocito virgen logra su objetivo de reconocer antígeno y deja de ser virgen, se va a diferenciar en un linfocito efector. Entonces, su vía de recirculación va a cambiar, porque ese linfocito que ya es efector ya no va a querer estar en los órganos linfoides secundarios porque ya cumplió su objetivo, que era el de reconocer antígeno. Los linfocitos efectores y los de memoria van a circular en la sangre y luego se van a dirigir de manera preferencial a los sitios por donde entran los antígenos o bien a los sitios de infección, y en esos sitios van a ser retenidos. Un linfocito, cuando es virgen, tiene un tamaño de 8 a 10 micras de diámetro. Tienen, como ustedes pueden observar en la imagen, un gran núcleo que va a abarcar casi a toda la célula. Tienen un anillo citoplasmático alrededor de ese núcleo que es pequeñito. En ese citoplasma puede haber algunas mitocondrias, algunos ribosomas, lisosomas, pero ningún organelo especializado visible. Si este linfocito virgen no tiene contacto con el antígeno, suele morir en 1 a 3 meses más o menos. Los linfocitos vírgenes son células en reposo, es decir, son células que se encuentran en la fase G0 del ciclo celular. ¿Dónde vamos a encontrar a los linfocitos vírgenes? Los vamos a encontrar recirculando entre la sangre, la linfa y los órganos linfoides. Cuando los linfocitos T y B son vírgenes, son indistinguibles entre sí. Si ustedes observaran una célula al microscopio óptico que tiene esta morfología que les acabo de mencionar, no van a poder saber si se trata de un linfocito T o de un linfocito B, porque como les digo, son morfológicamente indistinguibles. Hay otras maneras de poder distinguir linfocitos T y linfocitos B que luego vamos a ver. Pero cuando estos linfocitos vírgenes ya reconocen antígeno a través de su receptor de superficie, lo que van a hacer es que van a proliferar primero y luego se van a diferenciar a linfocitos efectores. El linfocito B efector se llama célula plasmática y el linfocito T activado se conoce simplemente como linfocito T efector. Las células plasmáticas, ustedes ya saben que son productoras de una gran cantidad de anticuerpos. Los linfocitos T efectores no producen anticuerpos, ellos producen diferentes citocinas. Aquí podemos observar la morfología de estos linfocitos efectores. En el caso de la célula plasmática, su morfología sí cambia mucho con relación al linfocito B virgen. Ustedes pueden observar que el citoplasma es abundante, que tiene un núcleo excéntrico, que tiene un retículo endoplásmico muy denso, que es el lugar donde se sintetizan los anticuerpos, además de otras proteínas, ¿no? Las células plasmáticas también poseen un complejo o aparato de Golgi, en donde los anticuerpos se van a convertir en sus formas finales y van a empaquetarse para su secreción. Este complejo de Golgi no se tiñe bien con los colorantes habituales y por eso al microscopio óptico las células plasmáticas muestran un halo perinuclear visible. Las células plasmáticas se desarrollan en los órganos linfáticos y en otros sitios donde se generan respuestas inmunológicas. Algunas de las células plasmáticas generadas van a migrar a la médula ósea, en donde pueden vivir y secretar anticuerpos durante periodos largos después de la inducción de la respuesta inmunológica e incluso después de que el antígeno ya ha sido eliminado. En el caso de los linfocitos T efectores, ustedes pueden ver que la morfología no cambia mucho en relación a los linfocitos T vírgenes.
solo incrementan de tamaño, ya no van a medir de 8 a 10 micras como mide un linfocito virgen, sino que van a medir de 10 a 12 micras de diámetro. Hasta el momento podemos concluir que los linfocitos B tienen un receptor sobre su superficie que le permite llevar a cabo el reconocimiento antigénico que se denomina BCR. Podemos concluir que la célula plasmática es el linfocito efector que deriva de un linfocito B activado y la célula plasmática produce y secreta una gran cantidad de anticuerpos. El receptor de los linfocitos T se conoce como TCR, el linfocito T, una vez que está activado, se conoce como linfocito T efector y este tipo de linfocito produce y secreta diferentes citocinas. Ahora bien, todas las respuestas inmunológicas adaptativas, es decir, todas las respuestas en donde hay participación de linfocitos, se van a iniciar con el reconocimiento de los antígenos extraños y este reconocimiento se lleva a cabo gracias a la unión del receptor con el antígeno. Posteriormente, se va a producir la activación de los linfocitos que son específicos para el antígeno que penetró al organismo y durante ese proceso de activación, los linfocitos van a hacer dos cosas. Número uno, van a multiplicarse o van a proliferar. Se va a expandir la clona específica para el antígeno o para los diferentes epítopes del antígeno. Luego de proliferar, las células se van a diferenciar en células efectoras, ¿sí? Además de que los linfocitos que ya proliferaron se diferencien a células efectoras, también va a haber generación de linfocitos de memoria. Posteriormente, se va a terminar esta respuesta inmunológica con una fase que se conoce como fase efectora. Y aquí se desarrollan mecanismos para eliminar al antígeno. Quien va a llevar a cabo la eliminación del antígeno puede ser la célula efectora o bien pueden ser los productos que esas células efectoras secretan, como por ejemplo los anticuerpos. Mientras que las células de memoria van a quedar en el organismo en estado de reposo y cuando el antígeno entre nuevamente se van a activar muy rápidamente y van a responder de una manera más potente ante la nueva entrada del mismo antígeno. Aquí vemos la fase de reconocimiento y dijimos que esa fase de reconocimiento se lleva a cabo cuando los receptores de los linfocitos se unen al antígeno. Los receptores de los linfocitos son funcionalmente idénticos porque ambos tienen como función el reconocimiento antigénico, pero son estructuralmente diferentes. Ya sabemos cuál es la estructura del BCR que se encuentra localizado sobre la superficie del linfocito B. No vamos a hablar más al respecto en esta diapositiva, sino que lo que quiero que vean es la similitud que existe entre un FAP, que es un fragmento de unión al antígeno, y el TCR. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Son dos cadenas polipeptídicas que conforman al TCR. Ahora bien, el 95% de los linfocitos T posee un receptor que está conformado por dos cadenas polipeptídicas. Una de esas cadenas se conoce como cadena alfa y la otra cadena se conoce como cadena beta. Ambas cadenas poseen una región variable y una región constante. Cada uno de los dominios, al igual que en la molécula de anticuerpos, recibe un nombre. Cada cadena tiene dos dominios. Al ser el dominio de la cadena alfa que se encuentra localizado en la región variable, se denomina variable de la alfa y al ser constante es el constante de la alfa. Lo mismo para la cadena beta. Variable de la cadena beta, constante de la cadena beta. El sitio a donde va a unirse el antígeno está conformado por los dominios variable de la alfa y variable de la beta. El 5% restante de los linfocitos T tienen cadenas polipeptídicas diferentes a las cadenas alfa-beta. También es un heterodímero,
pero las cadenas en este caso se conoce una como cadena gamma y la otra como cadena beta. Y es la misma historia. Cada uno de los dominios recibe un nombre de acuerdo a la región. También tiene una región variable y una región constante, cada una de las cadenas. Y el sitio de unión al antígeno está conformado de igual manera por los dominios variables, tanto de la cadena gamma como de la cadena delta. Existen diferencias en la fase de reconocimiento entre el BCR y el TCR. Con base en esa estructura que acabamos de ver, podemos concluir que mientras que el BCR posee 2 sitios para unir antígeno, el TCR posee solamente un sitio al cual va a unirse el antígeno. Otra diferencia importante entre el BCR y el TCR en esa fase de reconocimiento es el tipo de antígeno que reconoce cada uno de los receptores. El BCR reconoce antígenos intactos. Así tal cual entre el antígeno al organismo, el BCR es capaz de reconocerlo. Además, el BCR es capaz de reconocer antígenos de cualquier naturaleza química. Eso quiere decir que el BCR puede reconocer carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, lo que sea. Lo que se le ponga enfrente, el BCR va a ser capaz de reconocerlo y además lo reconoce en su forma nativa o en su forma intacta. En cambio, el TCR de los linfocitos T es incapaz de reconocer antígenos intactos. Nosotros ya habíamos visto que los linfocitos T reconocen fragmentos de antígenos que están unidos a las moléculas del MHC y que son expresados sobre la superficie de otras células. En este caso, estas células se conocen como células presentadoras de antígeno. Además de que solamente reconoce fragmentos, esos fragmentos tienen que ser péptidos, es decir, tienen que ser fragmentos proteicos. No reconoce otra cosa que no sean péptidos unidos a las moléculas del MHC y presentados sobre la superficie de una célula presentadora de antígeno. Después de la fase de reconocimiento sigue la fase de activación y en ella podemos observar que las clonas que son específicas para el antígeno, lo que van a hacer después del reconocimiento antigénico es proliferar o expandir la clona específica y luego se van a diferenciar a células efectoras y a células de memoria. Las células efectoras van a producir, en el caso de los linfocitos T efectores, diferentes tipos de citocinas y en el caso de las células plasmáticas que derivan del linfocito B activado van a producir una gran cantidad de anticuerpos. Tras la activación de los linfocitos B y de los linfocitos T, existen diferencias importantes también entre BCR y TCR. El BCR o anticuerpo en la célula plasmática no va a ser depositado sobre la superficie de la célula, sino que va a ser secretado, mientras que el TCR no va a ser secretado. Aquí observamos el reconocimiento por parte de este linfocito T virgen de un fragmento antigénico proteico unido a la molécula del MHC sobre la superficie de la célula presentadora y observamos que después del reconocimiento la célula va a multiplicar y luego se va a diferenciar en células efectoras y en linfocitos T de memoria. El TCR siempre va a estar sobre la superficie del linfocito T efector. No va a ser secretado tras la activación de esta célula. En esta imagen observamos las 3 fases de la respuesta inmunológica adaptativa. En esta fase de reconocimiento del antígeno podemos observar que los linfocitos B son capaces de reconocer antígenos intactos o antígenos nativos sin necesidad de que ninguna célula procese o fragmente al antígeno y se lo presente sobre su superficie, a diferencia de lo que sucede con los linfocitos T vírgenes, que necesariamente requieren reconocer un fragmento antigénico unido a la molécula del MHC y mostrado sobre, en este caso, la célula dendrítica, porque es un linfocito T virgen. Después de esa fase de reconocimiento, ¿qué es lo que va a suceder? Va a venir la expansión clonal de aquellas células que sean específicas para el antígeno. Después de la
multiplicación o proliferación de las clonas específicas, se va a llevar a cabo la diferenciación a células efectoras. Aquí tenemos a la célula plasmática, productora y secretora de anticuerpos, y a los linfocitos T efectores que producen y secretan citocinas. Ya que tenemos a los linfocitos efectores, la curva, si ustedes observan, alcanza una meseta y luego la eliminación del antígeno va a hacer que esta curva decaiga. Después de la eliminación antigénica, todo tiene que volver a la normalidad, y aquellas células que hayan participado en la defensa del organismo van a morir por apoptosis, mientras que los linfocitos de memoria van a sobrevivir y van a quedar listos para actuar ante una segunda, tercera o sucesivas entradas del mismo antígeno. Estas células de memoria son de larga vida. Aquí resumimos las diferencias que existen entre el BCR y el TCR. Sabemos que la estructura del BCR y del TCR difiere. Aunque sean funcionalmente iguales, son estructuralmente diferentes. Otra diferencia es que el BCR o anticuerpo de superficie posee 2 sitios para unir a los antígenos, mientras que el TCR solamente posee un sitio. El BCR es capaz de reconocer antígenos intactos y de cualquier naturaleza química, mientras que el TCR solamente reconoce péptidos antigénicos. Otra diferencia es que después de la activación de los linfocitos B y su diferenciación a células plasmáticas, el BCR o anticuerpo va a ser secretado, mientras que el TCR siempre va a quedarse unido a la superficie del linfocito T, sea un linfocito T virgen o sea un linfocito T efector. Ahora bien, existen diferentes subpoblaciones de linfocitos T y de linfocitos B. Ya habíamos dicho que en el caso de los linfocitos T, el 95% de ellos posee TCRs que tienen cadenas alfa-beta, y por eso una subpoblación de linfocitos T son los linfocitos T alfa-beta, mientras que el 5% restante son linfocitos T gamma-delta. Por su parte, los linfocitos B se clasifican en 3 tipos con base en su función y su localización. Tenemos a los linfocitos B foliculares, conocidos también como linfocitos B, B2. Tenemos a los linfocitos B, B1 y tenemos a los linfocitos B de zona marginal. Estos que tienen asterisco son los linfocitos T y linfocitos B convencionales, es decir, siempre que nos referimos a un linfocito T a secas, es un linfocito T alfa-beta, y cuando decimos linfocito B, nos estamos refiriendo a un linfocito B folicular, y esto es porque son los más abundantes, ¿sí? En este caso, estos linfocitos B foliculares se encuentran localizados en una parte de los órganos linfoides secundarios que se llaman folículos, que son órganos linfoides secundarios. Y si se acuerdan, al principio les dije que el 65% de los linfocitos B se encontraban en este tipo de tejidos linfáticos. Entonces, por ser los más numerosos, estas células son los linfocitos convencionales, y no nos referimos a ellos como linfocito T alfa-beta. Simplemente cuando decimos linfocito T, sabemos que estamos hablando de un alfa-beta, y tampoco decimos linfocito B folicular. Cuando decimos linfocito B, nos estamos refiriendo a este tipo de linfocito. De lo contrario, pues tendríamos que decir, si nos estamos refiriendo a este tipo, pues tenemos que decir su nombre completo, linfocito BB1 o linfocito B de zona marginal, y en este caso, linfocito T gamma delta. Bueno, de los linfocitos T, de los alfa-beta, que no les decimos así, sino solamente linfocitos T, existen 3 tipos diferentes. Esta clasificación se realiza con base en su función y con base en marcadores de superficie que los caracterizan. Así tenemos a los linfocitos T reguladores o CD25 positivos. Eso quiere decir que este tipo de linfocito tiene sobre su superficie un marcador o una molécula que se denomina CD25.
Los linfocitos T citotóxicos tienen una función diferente a los reguladores y tienen un marcador de superficie diferente, que es el CD8, por eso también se les denomina CD8 positivos, mientras que el tercer tipo tienen un marcador diferente, que es el CD4 y se conocen como CD4 positivos o cooperadores. Bueno, pues esos linfocitos T CD4 positivos o cooperadores se subdividen en linfocitos TH1, TH2 y TH17 con base en su función y el tipo de citosina que producen. Se llaman TH porque en inglés es T helper. Entonces, en español decimos linfocitos T cooperadores, pero se abrevia como TH por T helper. Y los tipos es el 1, el 2 y el 17. Hay más, pero solamente vamos a hablar de este tipo. Los linfocitos TH1 se caracterizan porque producen interferón gamma. Los linfocitos TH2 producen este tipo de citocinas que ustedes ven aquí. Y los TH17 producen interleucina 17, 21 y 22 principalmente. Y cómo los linfocitos T y linfocitos B llevan a cabo la eliminación del antígeno, es decir, su función efectora. Bueno, los linfocitos B no son la célula efectora ni tampoco las células plasmáticas. Aquí los efectores finales, es decir, los que van a llevar a cabo la eliminación del antígeno, son los anticuerpos. Y existen diferentes formas que vamos a ver más adelante en la que los anticuerpos pueden eliminar a los antígenos. Los linfocitos T cooperadores, su función es, como el nombre lo indica, cooperar con otras células y ayudarlas para que esas células puedan llevar a cabo la eliminación antigénica, y esta cooperación la hacen a través de las citocinas que producen. Pueden ayudar, por ejemplo, a los macrófagos, los activan y los vuelven más fuertes para que estos puedan llevar a cabo la eliminación antigénica, o pueden promover la inflamación, las citocinas producidas por los T cooperadores, o bien pueden inducir a los linfocitos B para que se proliferen y diferencien en linfocitos efectores. Los linfocitos T citotóxicos o CD8 positivos, como su nombre lo indica, son células que van a matar o van a ser tóxicas para las células que estén infectados con microorganismos de tipo intracelular. Y aquí no aparecen, pero los linfocitos T reguladores, como su nombre lo indica, es regular las respuestas inmunológicas. En esta tabla pueden observar las características de la inmunidad adaptativa que son definidas por los linfocitos B y por los linfocitos T. Ya habíamos hablado de la especificidad, por ejemplo, que tiene que ver con esa capacidad de que se proporcione una respuesta particular a cada antígeno. La diversidad, que tiene que ver con la cantidad de antígenos que se pueden reconocer gracias a la gran cantidad de receptores que existen en los linfocitos. La capacidad de memoria, que ahorita vamos a ver, por eso tiene un asterisco, porque vamos a ver una imagen a continuación. La capacidad de que el número de linfocitos específicos en contra de un antígeno se incremente después de la exposición antigénica. La especialización, que vamos a ver igual con una imagen. Luego la contención y homeostasis, ya habíamos dicho que la curva después de la eliminación antigénica decae porque todo tiene que volver a la normalidad, y aquellos linfocitos que hayan participado en la defensa pues mueren por apoptosis. Y otra característica de la inmunidad adaptativa es que en condiciones normales no hay un reconocimiento frente a todas aquellas moléculas que sean propias. En esta imagen vemos lo de la memoria inmunológica que les señalaba en asterisco en la tabla anterior. Ustedes observan aquí esta curva en verde y observan esta curva en morado. Vamos a analizar primero la curva en morado. En este caso hay inyección a un animal de laboratorio, por ejemplo, de un antígeno X. Entonces, las clonas específicas para el antígeno X en un lapso de aproximadamente
una semana van a empezar a responder. Va a incrementar, en el caso de que sean linfocitos B y células plasmáticas, pues la concentración de anticuerpos. Alcanzan un pico y luego la respuesta decae. Si en este punto se inyecta al mismo animalito de laboratorio el mismo antígeno X más un antígeno diferente, un antígeno nuevo contra el cual ese animal nunca había estado expuesto, vamos a observar dos respuestas diferentes en ese animal, una contra el antígeno X y una contra el antígeno Y, que es de exposición primaria. Mientras que ustedes pueden observar que la respuesta contra el antígeno X al que ya se había expuesto el animal es más rápida, o sea, incrementan los niveles de anticuerpo mucho más rápido. En el caso de la respuesta contra el antígeno Y, la respuesta es más tardía y también es en cantidad es menor. O sea que las respuestas son cuantitativa y cualitativamente diferentes. Cuantitativa por la calidad, por la cantidad, y cualitativamente porque el tipo de anticuerpo que se produce en una respuesta y en otra es diferente la clase de anticuerpo. En este caso, cuando el individuo se expone por primera vez al antígeno, eso se conoce como respuesta inmunológica primaria. Mientras que las sucesivas veces que nos exponemos a un antígeno generamos respuestas secundarias, que como les digo, las respuestas secundarias son cuantitativamente y cualitativamente diferentes a las respuestas primarias. La otra característica de la inmunidad que estaba señalada con asterisco era la especialización, y eso significa que existen dos tipos diferentes de inmunidad adaptativa basados en el tipo de linfocito que participe en la respuesta. Cuando los que participan en la respuesta contra el antígeno son linfocitos B, hablamos de inmunidad humoral. Y cuando los que participan en la respuesta contra el antígeno son linfocitos T, hablamos de inmunidad celular. La inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa con el que contamos en contra de los microorganismos que son de tipo extracelular. Aquí los anticuerpos van y realizan ciertas funciones con este microorganismo extracelular y lo eliminan. Mientras que la inmunidad celular y los linfocitos T son el principal mecanismo de defensa contra microorganismos de tipo intracelular. Entonces aquí hay una especialización de la respuesta inmunológica adaptativa, porque los linfocitos B y los anticuerpos se especializan en reconocer y eliminar microbios de tipo extracelular, mientras que los linfocitos T se especializan en la defensa contra microbios de tipo intracelular. La inmunidad adaptativa también se puede clasificar en dos tipos, pero de acuerdo a otra característica, que es el papel que desempeña el individuo en el desarrollo de la inmunidad. Existe inmunidad activa y existe inmunidad pasiva. Como su nombre lo indica, la inmunidad adaptativa activa es un tipo de inmunidad en la que el individuo va a desarrollar un papel activo en el desarrollo de la respuesta. Por ejemplo, cuando el individuo se expone de manera natural a un antígeno, responde de manera activa. Cuando se expone a un antígeno, pero de manera artificial, también responde activamente en contra de ese antígeno. Aquí nos referimos a inmunidad activa. Para que el individuo genere este tipo de inmunidad activa se requiere cierto tiempo. Ya sabemos que los linfocitos no están ni en cantidad suficiente y tampoco están listos para actuar antes del contacto antigénico. Entonces, ese proceso para responder lleva un tiempo. Entonces, aquí el efecto protector se tarda. En cambio, cuando la inmunidad es pasiva, eso significa que al individuo se le van a transferir anticuerpos o se les van a transferir linfocitos T específicos en contra del antígeno, y así el efecto va a ser inmediato, la protección se va a manifestar de manera inmediata, pero la ventaja de uno es la desventaja del otro. Aquí la ventaja es que el efecto es tardado.
El beneficio o la ventaja es que se va a generar memoria inmunológica porque el individuo está generando todos los mecanismos necesarios para defenderse. Entonces, hay generación de memoria y la protección va a ser de larga duración. En cambio, en este tipo de inmunidad, en la inmunidad pasiva, pues el efecto es inmediato, porque te están transfiriendo, por ejemplo, anticuerpos específicos contra el antígeno que inmediatamente van a ir a eliminar a dicho antígeno, pero aquí no hay generación de memoria porque el organismo no está generando ningún mecanismo para llevar a cabo la eliminación. Entonces el efecto es de corta duración. Ejemplos de inmunidad pasiva son de manera natural los anticuerpos que pasan de la madre al feto, o bien los anticuerpos que se le dan al bebé a través de la leche materna. Y ejemplos de inmunidad pasiva artificial es cuando un individuo, por ejemplo, es mordido por algún animal venenoso, como las serpientes, y se tienen antisueros que ya tienen anticuerpos que neutralizan los efectos de esos venenos.